Brujen Jabaim, bienvenidos todos a nuestro servicio de Shabbat. Y los que nos siguen en las redes sociales en Instagram, bienvenidos también. Para mí es un gozo y un placer poder ser de bendición en este día de Shiur, de Parashat, Kitetse. Así que bueno, les invito a que se quede allí, no se distraiga allí donde quiera que estén. Y bueno, le damos una cordial bienvenida a nuestra aquí Cajal de Jacob en Caracas. Pueden tomar asiento, gracias. Bien, una vez más, Baruch Hashem, que estamos todos aquí. Le damos una cordial bienvenida también a todos los hermanos de la Cajal de Jacob, también con el permiso del rabino. Doy gracias a Dios una vez más por permitirme estar aquí y poder también ser de bendición a ustedes y poder edificarnos juntos, tanto ustedes como yo, también su servidor, en la palabra del Eterno, ¿verdad? En su bendita Torah, que siempre nos enseña algo, ¿verdad? Y esto es un ciclo, ya casi estamos culminando la lectura de la Torah, ¿verdad? Todo el tema de la Parashot, ¿verdad? Con Simchat Torah, después de Sukkot, ¿verdad? Festejamos la alegría de haber terminado el ciclo de la Torah y después viene de nuevo el ciclo. Y es interesante que ya aquí Moshe, ya en su edad avanzada, ya está tomando tiene que ver con la relación matrimonial, tiene que ver, pero también hay otros que quizás usted lea y pase de desapercibido. Bueno, ¿qué tengo que aprender yo que un buey no puede arar con un asno? Sin embargo, hoy vamos a ver lo interesante de no mezclar lana y lino. ¿Y por qué hay que poner una baranda? Es decir, hoy en día, porque ¿a dónde vamos? Si vivimos en un edificio, entonces esa mitzvot no es para mí. Tendríamos que reunir el condominio para poner una baranda en el edificio todo, ¿verdad? Pero no es así. La pregunta es ¿qué habla eso a lo espiritual, a nuestra vida? ¿Entiendes? Entonces, Kitetse la milhamá, aloibeja, untano, adonai eloheja beyadeja, veshavita shivyo. ¿Qué significa? Y cuando salgas a la guerra, ¿verdad? Contra tus enemigos. Ahora, es interesante que dice cuando salgas a la guerra. No dice cuando sales de la casa, o cuando sales al mercado, cuando sales a la playa, ¿verdad? Dice cuando sales a la guerra. Una pregunta que le hago y no me responda, pero me imagino ya la respuesta, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría ir a la guerra? A nadie le gustaría ir a la guerra. Cuando decimos la palabra guerra, ya viene a nuestra cabeza turbación, viene aflicción, viene angustia, ¿cierto? A nadie le gusta una guerra porque sabemos que es una guerra. Yo recuerdo años atrás, decían las personas, no, que vengan los gringos para acá, ¿verdad? Una invasión, qué sé yo. Y yo decía, no saben qué es eso, no saben qué es decir que intervengan, ¿no? O que no tanto por la intervención, una guerra. Una guerra la gente no conoce, así tú levantes la banderita del país que está atacando igualito. Es decir, una guerra es un tiempo de angustia, una guerra es aflicción, una guerra no se sabe quién va a ganar, quién va a perder. Vas a la batalla. Entonces, cuando el desarrollo de este shiur, de esta clase, no puedes dejar de recordar esta palabra que bueno, tiene muchos sinónimos, ¿no? Angustia, sufrimiento, aflicción. Esa palabra va a estar muy relacionada con la parashá de hoy, ¿no? Entonces, el Hafetz Haim, un grande sabio también de la Torah, uno de los grandes sabios que tenemos en el pueblo de Israel, Hafetz Haim trae una explicación sobre este pasú, ¿no? Sobre este versículo que dice Kitetse la milhamá aloibeja, y él dice que en primera instancia dice que se está hablando de la lucha del hombre consigo mismo. Es decir, que aunque vemos literalmente una guerra que el Señor le está diciendo, Dios le está diciendo a Moshe, dile al pueblo que cuando salgan a la guerra, ahí van a hacer tal cosa, les da instrucciones, pero más que una guerra literal, el Hafetz Haim está hablando de una lucha, de una guerra espiritual, está hablando de una guerra en el interior. Otra pregunta que le hago, no me responde, ¿cuántas veces hemos tenido guerra consigo mismo? Todos los días, ¿verdad? Batallamos con algo, siempre batallamos con algo. Al levantarnos batallamos, con los hijos batallamos, ¿verdad? Batallamos con el trabajo,
para lidiar con nuestros compañeros de estudio, lidiando con las cosas de la vida y el afán de este mundo. Es decir, todos los días tenemos guerra espiritual, es decir, tenemos batallas, una lucha el día a día, ¿no? Por eso decía Raf Shaul, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Porque el espíritu y la carne se oponen entre sí, hay una batalla. Y Kitexé, ¿verdad? Kitexé dice cuando salgas. Pero no podemos involucrar cualquier palabra, sino cuando salgas a enfrentarte con el enemigo. A enfrentarte. No dice cuando salgas a ver a tu enemigo. Todos los días a veces vemos al enemigo, ¿verdad? Que batallan siempre. No, dice que debe haber una acción cuando tú salgas. Es en contra, no a favor, en contra. Sí, cuando tú vayas a la guerra, no vas a ir buscando paz con el enemigo. Y dice, ¿en serio paz? No, dice en contra. Si vas a hacer enojar a tu enemigo para que el enemigo se aleje, se abstenga de venir a tu terreno. Es como decía Santiago, ¿verdad? Jacobo, en el libro de Jacobo que decía, someteos pues a Dios, resistid al Satán y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que en una batalla espiritual, ¿verdad? Ni yo tengo que ir al terreno del maligno, ¿verdad? Ni el maligno puede entrar al terreno nuestro. Es decir, debe haber una brecha, ¿verdad? Una brecha donde yo voy a impedir que tú vengas a mi terreno, pero tampoco yo voy a dejar que tú me jales para el tuyo, ¿no? Que tú me atraigas al tuyo. Es mantener la distancia, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, nosotros destruimos al maligno. No, ¿quiénes somos nosotros para destruir las huestes espirituales de maldad? Eso se lo damos al Señor. Vemos en una historia en el libro de Judá, ¿verdad? Una historia que dice que el arcángel, ¿verdad? El arcángel Miguel contendía con el Satán, ¿verdad? Y él dijo, yo ni profiero maldición contra ti, sino que Dios se encargue de ti. Y a veces nosotros pensamos que tenemos potestad de reprender ciertos tipos de cosas. No, la potestad la tiene el Todopoderoso. Solamente somos sus servidores y actuamos según la voluntad del Eterno. Ahora bien, ¿por qué significa cuando vayas a la guerra? Quítese la milhama contra tu enemigo. Es decir, siempre, querido hermano, Dios nos insta a salir a batallar. ¿Por qué? Porque el hombre es perezoso, el hombre le gusta, en sí, nuestra carne está la debilidad de la pereza, de la flojera. ¿Y qué dice el hombre? Ya, hasta aquí, ya estoy harto, ya no quiero salir a la guerra, ya no quiero batallar, déjame así. Hay gente que te da un consejo y dice, pero tú sigue adelante, sigue, no desmayes. No, ya lo mío no tiene remedio, déjame así. ¿Sabes? Aquí no estamos cumpliendo el requerimiento que dice Dios, cuando salgan. Sí, hay un día que debemos salir a la guerra. O hay días, como dice, todos los días salimos a la guerra, pero algunas se ganan y otras se pierden. Pero Hashem, con todo lo que dice en esta parashá, quiere que nosotros siempre salgamos victoriosos. Él no quiere que salgamos derrotados, sino que las instrucciones que esta parashá nos da es para que salgamos de esta guerra espiritual victoriosos. Esa es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno no es sale y bueno, si te va bien, bien, si no, no. La idea es que salga, no. La idea es que salga, pero regreses victorioso. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se puede salir victorioso? Bueno, si usted leyó la parashá Kitexé, va a ver cada cosa, cada detalle minucioso de la parashá para poder salir de la angustia, para poder salir del sufrimiento. Aquí yo le enumeré y voy a hacerlo como una carretilla. Yo sé que hablo muy rápido, voy a tratar de hacerlo más lento, pero le tengo una infinidad de mitzvot, de mandamientos de esta parashá, y solamente voy a renombrarlo para que ustedes vean cómo Hashem quiere que usted salga de la angustia que puedan padecer el día a día. El día a día hay angustia que podemos padecer y no salimos de ella. Hay aflicciones que cuando no se sale, se vuelve un monstruo, se vuelve algo grande en nuestra vida y no salimos. Así usted lea 20.000 Salmos, 34, no sé qué, como le dice a veces el padre, ¿verdad? Cuando uno iba a confesarse, decía, tantas cosas hizo y ya no. Así usted reza muchas cosas, no va a salir de eso, porque ya se convirtió en algo grande, ¿Por qué? Porque no supiste batallar, no supiste tener las herramientas necesarias para poder librar esta guerra cuando salga. Quítese la milhama. Número 1, Dios da soluciones para salir de esta guerra victorioso.
Y esto se llama haciendo justicia. Cuando usted sale a hacer justicia, usted va a salir victorioso, sea en el problema que usted sea. De hecho, antes de enumerar esta misma, es interesante que este mes es un mes que no es cualquier mes. Pudiéramos decir el mes de Nisan, Moré, el mes de Nisan. Bueno, también pudiéramos decir otros meses, Tisri, que también caen las festividades más allí potentes, por así decirlo. Pero el Lul, ¿qué es el Lul? Y tiene que ver, incluso está para allá, te encajan también. El Lul en el calendario judío es el mes dedicado ¿a qué? Al análisis, a la autoevaluación, a la introspección de nuestros sentimientos, de modo de vida y conducta en la relación con Dios y con el prójimo. Es el tiempo propio para conectarnos con nuestra identidad en la Torá y acercarnos a Dios, quien en este mes, más que ningún otro, está a la disposición de todos aquellos que le buscan. Es decir, este mes de Lul, hermano, es un mes donde el rigor está altamente, es decir, la potencia, como decir, el nivel de corriente, ¿verdad? El alto voltaje de este mes está arriba, imagínense, más de 220, ¿verdad? Es decir, que usted tiene que andar por ahí, como dice, tiene que andar recto, ajá, ¿verdad? Como dice, tiene que andar allí, sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque es un mes donde hay que hacer teshuvah, un mes donde usted tiene que tener shalom con los demás. Ahora, los demás no todos también. Pero este es necesario porque se acercan festividades, ¿verdad? Solemnes, festividades que no son festividades, como decir, de tanto, ¿verdad? Saltadera, algo así. Son festividades muy solemnes, ¿verdad? Como el ayuno de Kippur, ¿verdad? El ayuno. Para esto, Yom Teruah, que bueno, Rosh Hashanah tiene, el principio de año tiene conmemoraciones festivas de comida, pero aún así Yom Teruah también es una preparación para el día de Yom Kippur, ¿verdad? Y todo esto tiene connotaciones de alto rigor, de alta geburá. Y para eso, queridos hermanos, este mes tenemos que estar derecho. Tenemos que incluso hacer las paces con muchos, llamar hasta a nuestros familiares de no sé dónde, si usted tiene mamá, papá, hijo, disculpa, perdona, vamos a arreglen problemas. Qué bonito es eso, ¿verdad? Porque a veces dice, bueno, arregla cuándo, pero Dios dice, este mes se abren los libros, ese mes se abre y se revisa quién está inscrito, ¿verdad? Entonces, queridos ajín, queridos hermanos, le insto a que este mes, ya queda poco ya, usted se levante tempranito, aunque sea, yo sé que si le cuesta, pero levántese de madrugada. Comienza a orar al Eterno y a pedirle y a implorarle perdón, ¿verdad? Hay una oración muy famosa que se hace en estos meses, se llama la Selijot, ¿verdad? Háganlo, busquen este tipo de oraciones, examínenlo, levántese temprano, si tienen un shofar, toquen el shofar, ¿verdad? El shofar también anuncia ese momento de rigor, ¿verdad? Ese momento donde los portales del cielo se abren. ¿Por qué le hablo esto? Porque estas mitzvot que vienen a continuación, solamente si la cumplimos con justicia, con sede, ¿verdad? Esas mitzvot entonces serán kasher, serán altas. Pero la mitzvot Dios no la da para que la cumplamos a media tinta, sino 100%. 100%. Hay personas que dicen, no se puede, claro que sí se puede. Sino para que entonces Dios da su Torah, si entonces el hombre es incapaz de poder cumplir, de no cumplir. Entonces, no, Dios está jugando con uno, ¿no? Pero Dios dio su Torah porque sabe que el hombre sí lo puede hacer. Si él pone de su cabaná, de su concentración, ¿verdad? Todo su nivel de alma, todo su nivel de neshama, todo su nivel, ¿verdad? Espiritual, se va a elevar de tal manera que, mire, usted no va a ver las grandes bendiciones de Dios, usted la va a experimentar con sus propios ojos. Pero a veces el hombre es flojo, el hombre no es como el león, como describía Bilam, como un león diligente. Tenemos que ser diligentes para cumplir cada una de estas mitzvot. Bueno, mire, número 1. Vamos a ver que desde la primera aliyá hasta la séptima aliyá, el Matzir, vamos a ver, por ejemplo, la angustia de la mujer esclava. Vemos cómo cuando alguien va a salir a la guerra, un hombre podía tomar una mujer bonita, alguien, bueno, se enamoró. Recuerden cuando uno salía a guerra, muchas de las mitzvot no estaban vigentes porque la guerra era la guerra, había que matar, asesinar, muchas cosas. Y sin embargo, los hombres tenían su necesidad física, ¿verdad? De poder tener una mujer en la guerra.
Y entonces Dios tiene que dar instrucciones sobre esto para que no se vuelva allí algo, ¿verdad?, fuera de orden. Aún así, esta mujer que tomaba a esta israelita como esclava tenía que tener un proceso, tenía que raspar su cabeza, tenía que dejar las uñas largas, tenía que guardar luto por un mes. Ahora la pregunta es, ¿por qué cree todo ese proceso? Todo ese proceso es para que el israelita diera, hay tanto tiempo. Bueno, ya no, libre, te voy a soltar. Porque no era que la tomaba y podía tener relaciones sexuales con ella y luego, no, tenía que pasar ese tiempo. Algunos comentaristas sabios dicen que no, que podía tomarla pero y estar con ella, pero aún así seguir ahí porque era su mujer. Tenía que esperar ese tiempo de abstención. Aún después de haberla tomado y estar conyugalmente, igual tenía que esperar ese tiempo para volver a estar conyugalmente. Aún así, dice muchos sabios que muchos desistieron y dijeron, no, bueno, la dejo libre para que siga en sus cosas, ¿no? La mujer esclava, número uno, podía tener la libertad de irse, o si el hombre la liberaba, o convertirse, ¿no? Convertirse al judaísmo, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, vemos la angustia de una esclava, incluso pagana, pero aún así vemos al Eterno, no solamente cuidando a su redil, también, sino también viendo la angustia de esa mujer, porque esa mujer quizás, bueno, tiene familia, fue criada tal cosa, pero vemos la angustia de una mujer esclava, bueno, fue tomada, tiene que ahora estar quizás a juro obligatoriamente guardando las leyes de Israel, pero aún así Dios dice, bueno, vamos a dar reglas para conservar la pureza de los hijos de Israel y también para calmar la angustia de la mujer esclava. Todo con justicia, ¿verdad? De ahí podemos aprender muchas cosas. Número 2, vemos la angustia de un padre cuando tiene un hijo rebelde, ¿verdad? Aquí nos habla del hijo contumaz y rebelde y se refiere por supuesto a un hijo grande, no pequeño, un hijo grande que es glotón y es borracho, ¿verdad? Y oye, y mira cuál era la ley era lapidación y después guindarlo allí, ¿verdad? En un madero allí pero rápido el cuerpo tenía que ser enterrado, no podía pasar allí porque era una vergüenza incluso para el Eterno mismo, tener un hijo de Israel, alguien del pacto colgado de un día a otro, ¿no? Pero vemos no solamente la rebelión del hijo, no voy a hablar de eso, sino la angustia, ¿verdad? No sé cuántas veces nuestros hijos no han causado angustia, más hijos que están separados de la Torah, hijos que no tienen temor del Eterno, ¿verdad? Y aún que sean grandes, nos causan angustia. Y Dios aún así le dice a ese padre que incluso puede erradicar la angustia cuando se hacen las cosas correctamente. Claro, el niño, para que no sea rebelde, debe ser educado no cuando nace, aún estando embarazada la mujer, aún estando en la concepción, ya hay cosas que se deben de hacer, mitzvah que se deben cumplir para que ese niño nazca kasher, nazca ya con esa obediencia y temor en la Torah. Pero no es tarde para corregir a su hijo, ¿ok? Si tiene la edad, todavía está bajo su techo. Hay gente que dice, no, ya no se puede. Sí se puede. Pero tampoco hay veces que la manera de los padres no es la correcta también. No es que usted diga, va a comer Torah, juro ahora. No, esto así no. Todo se da con el ejemplo, con el amor, con el cariño, ¿verdad? Nada se impone. La religión no se impone a nada. No puede imponerse a las personas, ¿verdad? Tú no puedes decir a una persona, guarda el Shabbat porque es así. No. Eso es poco a poco, ¿verdad? Y más para una persona que no nace en estas leyes, en estas culturas, como un judío que nace nacimiento y por ende lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, vemos que Dios dice que cuando tú empiezas a observar la mitzvot que Él dice, cómo criar a un hijo, entonces te vas a ahorrar la angustia de ver un hijo rebelde. Número 3, la angustia del que se le extravió un objeto o algo de valor, ¿verdad? Sí, cuántas veces nos hemos angustiado cuando se nos pierde algo, ¿verdad? Wow, en estos días mi esposa perdió su anillo de boda, ¿verdad? Y eso fue, bueno, más que todas las mujeres, ¿no? Si se me pierde algo, bueno, uno no está, pero mi esposa lloraba y colocaba en la red, se me perdió el anillo, y bueno, y recuerdo también el rap, también una llave también, y cómo es fuerte, hermano, y cuando es algo también de valor, ¿no? Porque a veces, ¿cómo? ¿Tú no te has perdido? No, yo no. Entonces, es algo, cuando a alguien se le pierde algo de verdad, y más cuando es algo de valor, ¿verdad? Hay un judío amigo mío aquí en Caracas, y él una vez me comentó y me dijo, una vez yo estaba en Israel,
Y fui a la tumba de un sabio, se llama Meir Baal, y Meir Baal Shanés, se llama Meir Baal Shanés, dice que era un sabio que se caracterizaba porque sus oraciones eran muy eficaz para encontrar cosas perdidas, ¿no? O sea, los judíos, la tradición, tienen muchos sabios que dan este tipo de bendición. Dice que cuando venían a él, decían, Raf, se me perdió, no sé, se me perdió un ganado. Y bueno, este rabino dice que oraba intensamente y aparecía el ganado, pues oraba el Señor, ¿no? Y entonces cuando muere, bueno, tiene ese mérito, ¿no? De que es costumbre judía, van a la tumba a poder rezar a Dios, no al muerto, ¿sabes? Por los méritos de esa persona. Qué sé yo. Entonces este judío, amigo mío, dice que vino a Caracas de nuevo, ¿no? Y un día se le perdieron las llaves de la casa y bueno, el niño estaba adentro y qué sé yo, y bueno, y era una puerta de esa con no sé qué, y entonces, pero el niño tenía llaves también, o sea, tenía las llaves pero no sabía tampoco, como había un niño muy pequeño, cuando aquello, él tenía como 2 años, no sabía abrir una casa, y él se le cerró esa casa. Bueno, la cuestión fue que él llamó a un amigo rabino ahí ahí mismo en la sinagoga cerca, y él le dijo, mira, se me perdió la llave, no sé dónde puede estar, pero yo sé que la tenía. Y entonces de repente el rabino le dice, mira, haz la segulá, la palabra segulá es como una tefilá, la segulá del rabino tal. Y dice, wow, hace poco cuando yo fui a Israel, fui a la tumba de ese rabino. Y dice, bueno, mira, a ese tienes que dar una sedacá, porque siempre en estas cosas hay que dar una sedacá para los pobres, tienes que dar una sedacá y todas las cosas que se hacen para hacer este tipo de segulá. Entonces él hizo así, dice que bajó a donde están los vigilantes, hizo todo, dio una sedacá a los vigilantes, hizo el rezo de la segulá. Mira, no sé cómo, y cuando volvió a subir, la llave estaba en un lugar en la escalera. Y él dice que había pasado 30 veces por la escalera y no había visto la llave, ¿no? Y entonces llamó al rabino y dice, mira, o yo estoy loco, no sé, y le dijo al rabino, de pana, claro, no la vas a encontrar, pues, ¿no? Entonces, y entonces esto me quedó a mí, bueno, quedé tremendo. Bueno, lo puse en práctica con el anillo de mi esposa y apareció también. Pero bueno, la idea de la segula es cuando en el momento, ¿ok? Porque el rabino se le pidieron allá y dijo, eso, pero ya una semana después. ¿No? ¿La llegó a encontrar? No la llegó a encontrar. Bueno, pero bueno, lo que digo es cuánta angustia hay por un objeto perdido. Pero el Señor da también instrucciones para no causarle angustia a esa persona que se le perdió algo, ¿sabe? Si usted, querido Sajín, ustedes ven un libro, ven una prenda, un zarcillo, lo más mínimo, una aguja, usted, la intención verdadera, usted agarra y dice, ¿de quién es esto? O llevándoselo al rabino y decirle, rabino, esto. ¿Saben que en el segundo templo, si mal no recuerdo, se hizo un local para las cosas perdidas? Todo lo que se encontraba alrededor de los muros era llevado. Si no, si se enteraba que tú lo agarrabas y por allá y alguien se daba cuenta que era la prenda de fulano y tal, tenía sentencia allí de cárcel, alguna multa, algo tenía que pagar. Pero había un cuarto que era nada más para las cosas perdidas, ¿verdad? Qué bonito es cultivar esto, ¿verdad? Que cualquier cosa en la escalera, un teléfono, dinero, ¿verdad? Uno dinero y dice, bueno, no, ¿verdad? Dinero, el cereal es tal, ¿verdad? Siempre darlo allí a la persona indicada, de ser el rabino, alguien, o decir de quién es, ¿verdad? Y alguien serlo sincero y decir, es mío. Porque ahorita cuando hay dinero, no, ese era mío y ese era mío, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser, hermanos, sinceros con estas cosas, porque no nos va a ir bien. ¿Y por qué? Porque número uno, le estás causando angustia a esa persona, sabiendo que tú se lo puedes devolver. Y número dos, tú estás también transgrediendo. No estás realmente robando, pero es como hurtar, ¿verdad? Es hurtar, sabiendo que estaba dentro de tus 4 patas. Ahora, no es lo mismo, la gente me dice, hermano David, si de repente yo me encuentro en la acera dinero, bueno, ya es un caso que yo no sé, ya es lo que usted quiera, o se lo puede, o según si hay alguien allí, imagínate, hoy la gente no tiene temor de Dios. Si tú te encuentras dinero en la calle, va a decir, ¿de quién es? Todo el mundo va a decir que es de él. ¿Cuál es la intención? Bueno, quédeselo. En serio, quédeselo. Porque recuerden, en este contexto habla en una comunidad.
habla del pueblo de Israel unido, que tiene temor de Dios. Ahí sí, si tu ganado se cayó, oye, levántalo y devuélvelo al dueño. Pero en este tipo de ejemplo que le puse ahorita, no es lo mismo, hermano. Si usted cuenta $100, oye, no va a estar preguntando por ahí en la acera de quién es, ¿ok? Entonces, pero no le cause angustia. Ahora, quizá eso depende, que alguien de verdad sea un anciano, alguien que usted sepa que era de él. Ya eso uno, bueno, eso está en el alma, que uno dice, es verdad, era tuyo, ¿no? Y confía en el hombre, ¿ok? En esa parte, ¿no? Número 4, la angustia del primogénito aborrecido, ¿verdad? Dice que cuando un hombre tomara 2 esposas y la una era amada y la otra aborrecida, siempre, lo que se hacía era que el primogénito de la aborrecida no le daban la herencia. Sin embargo, Dios dice, no se hace así, ¿verdad? Cuánta angustia le es a una madre. Bueno, en aquel tiempo que en la cultura se practicaba la poligamia en ese momento, después podían tomar 2 esposas, por supuesto, todo eso tenía una limitante, sí, tenía, no es que, ay, bueno, como los árabes, ¿verdad? Que bueno tener, no, si uno tenía más de una esposa, ¿verdad? Tenía primero que hacerle casa a cada una de ellas. Y número 1, a la oficial tenía que estar de acuerdo. Hoy en día ningún oficial va a estar de acuerdo, ¿verdad? Ni va a estar de acuerdo, ni le van a hacer una casa a cada una, ¿verdad? Recuerden que Jacob tenía varias tiendas para cada una de sus mujeres, ¿verdad? Silpa, ¿verdad? Raquel, Lea, no vivían juntas y eso no era cualquier cosa ni un desenfreno, ¿ok? Todo tenía un estándar, ¿verdad? Era algo permitido, mas no del cielo. Realmente no era del cielo que el hombre tuviera 2 mujeres. Déjame aclarar esto, ¿ok? Dios creó el hombre y la mujer una sola, ¿verdad? Pero por el hombre, por el desenfreno del hombre. Por ejemplo, ¿Dios hubiera permitido que el hombre tomara en la guerra una mujer cualquiera? No, pero por el desenfreno del hombre, por la concupiscencia del hombre, entonces Dios dijo, bueno, vamos a frenar esto y vamos a poner patrones para que se haga por lo menos decente y no que se pervierta el pueblo de Israel, ¿ok? Pero no era voluntad de Dios estas cosas, ¿ok? Número 5, la angustia de ver a la madre Abel sufriendo por ver a sus crías raptadas. Y esto es algo que uno dice, pero hoy en día ¿quién se va a poner a ir a una mata para espantar ¿verdad? Al pájaro, para agarrar los huevos o las crías y comerse? Nadie va a hacer eso ahorita. El rabino tiene aquí atrás, ¿verdad? En la oficina una palomita. Yo siempre digo, ¿cómo están los pichoncitos, verdad? Va a ser un caldo. Pero hay que espantar allí a la paloma, porque no puede ver a sus hijos raptados, porque los animales, hermanos, también tienen alma y sufren también. No sé si usted ha visto una perra y agarra los cachorritos, y la perra sufre, ¿verdad? O cualquier tipo de animal, los patos, los patitos, los gansos, sí, todas las crías, las mamás, mira, te vuelan arriba cuando tú le agarras uno de sus hijos. Entonces, hasta Hashem quiere ver la sensibilidad del hombre en los animales. De verdad, yo me hierve la sangre cuando veo que alguien le da una patada a un perro, o el perro está flaco y le puede dar un pedacito. Ahora, no todo el mundo tiene que tener eso, pero son animales que tienen también alma y fueron creación del Eterno también, y aún para beneficio del hombre, ¿no? Y entonces, y si no es que le pase la mano al perro, pero no lo maltrates, porque, ¿me entiendes? Hay gente, yo con los perros de lejos, pero yo no maltrataría un perro, a no ser que me huele arriba, ¿verdad? Yo tenga que esquivarlo y hacer, no, pero realmente, hermano, un hijo de Dios, un animal no lo toca, ¿sabía eso? Pero dice, pero yo soy hijo y me pero quizás porque las cosas van a medias tintas con cada uno de nosotros. Mira a Daniel, los leones no le hicieron nada a Daniel. Y de hecho, no Daniel, hay historias de sabios de la Torá que se han encontrado con animales feroces y nunca le hicieron nada, con osos y muchas cosas. Más bien la creación obedecía a esos sadik, a esa persona, por su temor a Hashem. ¿Se acuerdan Eliseo? Cuando les estaban burlando de Eliseo por su calvicie. ¿Y qué pasó con Eliseo? Había unos osos y esos animales despedazaron a estos jóvenes que hacían burla del varón de Dios. Si vemos la creación obedeciendo, eso está escrito en Segunda de Reyes, allí, Segunda de Malajín de Reyes. Si vemos cuando un hombre temeroso de Dios, aún la creación está a favor de esa persona. Entonces, no podemos maltratar a los animales. Vemos por el ave, y eso tiene que ver con un principio no del animal, también de nosotros. Porque si nosotros no sabemos cuidar la creación, no tenemos compasión de la creación, menos con el hombre.
Menos con el prójimo. Si no sabemos cuidar una palomita que no sufra de ver a su cría masacrando o agarrándolo, haciendo un caldo, no sé, quitando de la cabeza delante de ella, nosotros, quiere decir que no somos sensibles también a la humanidad. Por eso la humanidad está por hoy corrompida, porque no hay sensibilidad. Se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido la modestia, se ha perdido esa acción bonita, ¿verdad? De cuando uno va a un autobús darle asiento a la persona. Se ha perdido ese tipo de sensibilidad. Y Dios con este mitzvot sensible, sencilla, que tiene que ver con un pájaro y uno allí pollito, ¿verdad? Uno dice, ay no, ¿quién va a ir a un nido, ¿verdad? Pero eso más que un nido tiene que ver con algo espiritual también. Número 6, la angustia que se le puede causar a una mujer casada siendo difamada por su esposo, ¿verdad? Muchas mentiras que a veces hablan los hombres, ¿verdad? Contra su esposa, y hoy lo vemos, el maltrato y estas cosas, ¿verdad? Y la mujer a veces piensa, ay, tengo que aguantar los golpes. Y vemos a Dios haciendo justicia con ese tipo de mujer, ¿verdad? Cuando se halla que es falso lo que está hablando ese hombre, ¿no? Vemos también que sí se puede también, sí se puede, si se actúa con justicia, podemos evadir, ¿verdad? Que causarle angustia, más que todos los esposos, causarle angustia a su mujer. Número 7, la angustia de una mujer violada, ni hablar de eso, ¿verdad? No sé cuántas ustedes han conocido personas que han sido violadas, mujeres. Usted no se debe poner en sus zapatos la angustia que es ver a escuchar la situación de una mujer cuando ha sido violada. Sin embargo, Dios también previene y hace justicia sobre la vida de este tipo de casos, ¿no? También. Número 7, la angustia. 8, la angustia de un hijo proveniente de una concepción prohibida. De una concepción prohibida, es decir, de una relación de un incesto. ¿Se saben que un incesto, verdad? ¿Verdad? Hermano con hermana, eso está prohibido. Sin embargo, podría haber un hijo nacido de ahí. Imagínense ese hijo diciendo, yo soy hijo de esta relación. La angustia que causa un hijo así, masmer, en hebreo, ¿verdad? Un masmer. De hecho, Dios dice, ese hijo está privado de muchas cosas, lamentablemente. Pero él no tiene la culpa, por eso ese hijo le causa un signo. Incluso ese hijo se puede liberar cuando se casa con una persona y vuelve a tener descendencia que ya no es de una relación prohibida. Esa descendencia sí puede seguir teniendo a Dios. Sí, es liberado cuando se casa ese hijo de esa relación prohibida con una persona que no tiene rasgos familiares, ni es su mamá, ni su madrastra, nada de eso. Pero le causamos angustia. Cuando alguien no sabe el oprobio, ¿verdad? Que va a llevar, que va a acarrear esa descendencia de ese matrimonio prohibido, de esa relación, no matrimonio, que hoy en día, ahorita se casa cualquiera con cualquiera, ¿verdad? Con animales, con cualquiera, ¿verdad? Que Dios no permita eso acá, ¿verdad? Nada de eso, siempre su Torah, ¿verdad? Siempre cumpliendo su Torah. Número 9, la angustia de un esclavo cuando está en busca de refugio. Este esclavo dice que cuando lo tomaba el pueblo enemigo, él decía, no, yo no me voy a someter a este amo, un amo pagano. Y este esclavo se escapaba. Y dice que si el pueblo hebreo recibía a este esclavo, no podía decir, no, vete, yo no te quiero, sigue errando. No, si este esclavo quería estar bajo la cobertura de este amo tenía que allí adoptarlo también. Es decir, vemos también cuando alguien quiere refugiarse en ti, querido hermano, alguien quiere un consejo de ti, no lo evadas. No le digas, no, vea, si tú tienes la respuesta, porque él sabe que tú tienes la confianza para darle un consejo, porque nadie va a venir a ti porque alguien le dijo. Si una persona va a otra persona pidiendo un consejo porque esa persona sabe que tú eres de confianza, porque es amigo tuyo, ¿por qué le va a decir, sí, trata de ayudarlo? Es como este principio. Número 10, la angustia del hermano cuando le cobramos intereses, ¿verdad? Y que hay veces entre nosotros que trabajamos para la comunidad o para cada uno, no, hermano, le voy a pintar la casa para hoy una sede acá. Y a veces queremos cobrarle intereses, ¿verdad? O algo, mira, te vendo esta Torah, pero me costó tanto, pero más arriba, ¿verdad? Mira, es decir, no se debe hacer así entre el pueblo de Israel también. Eso le causamos angustia a esa persona que quizá está necesitada de un arroz, de una harina pan, y usted se la quiere cobrar doble, le está causando angustia. ¿Ok? Número 11, la angustia que se le causa al trabajador cuando le privamos de comer de la labor que nos está prestando.
Y eso lo vemos a diario, ese maltrato al trabajador, ¿verdad? Que se mata trabajando y mire, cuando mañana el pago, pasado mañana el pago, y la angustia de ese trabajador que tiene hijos, tiene familia y por culpa de ese amo no está causando que su familia se desvanezca, no sabe qué es lo que pasa en la casa de esa persona. Su esposa cuando llega, ¿ya trajiste el pago? No, imagínense, ¿no? Mi jefe no quiere. A veces la mujer no entiende esa cosa, pero imagínense la angustia de ese hombre que se está matando trabajando y no ve el salario. ¿Por qué? Porque al amo le place no pagarle. Eso está prohibido. Y Dios hace justicia con ese tipo de personas que retrae el salario de un jornalero. Número 12, la angustia de un secuestrado. Ni hablar de los secuestros, ¿verdad? Imagínense una persona secuestrada, la angustia que debe pasar mientras está en el secuestro. Y eso vemos que Dios también hace justicia con estas personas. La angustia del deudor, del que debe, ¿verdad? No duerme, ni duerme el que debe. Pero Dios también previene y le dice al que tuvo deuda y ya la pagó, le dice, ya sabe, para la próxima, ¿verdad? Hay una oración muy bonita que hacemos lo que hace el Bricaj Amazon, que dice, no nos hagas depender de los regalos de los humanos, ni de sus préstamos, sino tan solo de tu mano, llena, generosa y abierta. Hermano, que esa sea siempre nuestra oración, que no nos haga depender de una persona, y más de un pagano. De verle a una persona que no tiene temor de Dios, ahí sí es más fuerte todavía. La angustia es peor, porque esa persona no te va a pasar la mano, ni te va a solapar, tranquilo, cuando tú puedas. Esa persona te puede hacer de todo. Entonces, no le debas a esa persona, no te comprometas por deuda. Y Dios te está advirtiendo aquí, le está advirtiendo al pueblo de Israel que no se comprometiera con estas cosas. 14, la angustia del huérfano y la viuda, ni hablar de eso, ¿verdad? No, yo no conozco de acá de la congregación, quizás por el tiempo que llevo, si hay algún huérfano o una viuda, pero si lo llegan a dar a conocer, mire, lo tendría como prioridad para ayudar a estas personas, porque una de las cosas que Dios es sensible es a los huérfanos y a las viudas, y Él sabe por qué, y ustedes deben saber por qué también, ¿no? Entonces, eso también se puede evitar, causarles angustias a ellos. ¿Cómo se le puede evitar? Se le puede evitar haciendo bien, haciendo justicia, ¿verdad? Haciendo justicia con ellos. Pero si no, estamos causándole una angustia a la viuda y al huérfano. La angustia de aquel que por su negligencia no puso pretil a su terrado. Sí, alguien que, recuerden que la mitzvah es que el que tenga una azotea le ponga pretil, ¿verdad? Barandas. Porque si alguien se cae, la sangre era sobre esa persona. Y eso, hoy en día dice, ay, pero nosotros vivimos en un apartamento, qué sé yo, mi techo no es una placa. No, la mitzvah no es para mí, no, la mitzvah es para todos, porque quiere decir que no solamente un pretil, nuestra vida tiene que también tener pretil, tiene que tener barandas, tiene que tener límites. Todo es lícito, pero no todo conviene. Sí, entonces, cuando no todo nos conviene, cuando sabemos lo que no conviene, cuando ponemos pretil. Cuando ponemos una baranda a la tentación, sabemos que sí es lícito, pero no conviene, porque te vas a caer y te vas a matar. Te vas a caer del tejado, te vas a matar. Nosotros tenemos que poner pretil a nuestra alma. Tenemos que poner límite a la tentación. Tenemos que poner límite a las cosas que usted sabe que son débiles para nosotros. Y eso se hace poniendo barandas. Por supuesto, estoy hablando alegóricamente. Pero son cosas, barandas en la tentación, hermano. ¿Y cómo se hace? Bueno, ahí está el rabino, están los maestros, está la Torá que te puede ayudar cómo poner barreras a tu tejado para que no te caigas. Dios no quiere, el deseo de Dios no es que te caigas. El deseo de Dios es que coloques pretil a tu tejado para que no tropieces y te caigas en el fango del mal, fango del Yetzer Hará, ¿verdad? En el lodo de la inclinación al mal. Pon pretil. Ponga pretil, pongamos pretil. 16, la angustia del hermano cuando lo avergonzamos en público. Y eso a veces hasta ignorantemente no sabemos que algo que salió de nuestra boca ofendió al hermano. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Y más en el mes de Lul. Cuidado, hermano, hay cosas que nos decimos privadamente y no pueden salir en público porque le estás avergonzando al hermano. Si algo así, tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras.
cuando el hermano está allí, porque nos puede ofender. Hay cosas, usted conoce a su prójimo y sabe qué es lo que le puede sentimentalmente herir. Entonces tenemos que también tomar, hay prójimos, hay hermanos que son maduros y pueden aceptar reprensiones, pero hay otros que son débiles y no van a aceptar la misma reprensión como al maduro, como al débil en la fe o al fuerte, como hablaba Rav Shaul en Romanos capítulo 14, habla del fuerte y el débil. No es lo mismo la reprensión del débil que la reprensión del fuerte. Pero uno dice, no importa, hay que ser directo. No, directo con prudencia. Directo con prudencia. Porque tú puedes ser muy directo, muy de verdad, una persona honesta, pero honestidad también hay que decirla con prudencia. Porque puede también herir a esa persona que es débil, no va a entenderlo como alguien que sí es maduro en la fe. La angustia ante la corrupción moral por la falta de honestidad. Y esto no habla de la pesa falsa. La pesa falsa, ¿verdad? ¿Recuerdan la pesa falsa? Imaginen la angustia que le causaría a una persona, ¿verdad? Allí siempre mi esposa cuando va a comprar carne, qué sé yo, siempre está, a ver la pesa, que cuánto mide, ¿verdad? Y tantas cosas, no, echa un poquito más, todavía no es el kilo, ¿no? Es como los turcos, ¿verdad? Sí, no engaña a mi esposa así en ningún lugar. No, ahí falta, eso es puro hielo, eso es hueso, quítale allá. Sí, es decir, es la angustia que una gente dice, ay, ¿cuánto vale ese pedacito de carne? No, tanto, mira cuánto pesa, ¿verdad? Por poner una pesa falsa. Y ahorita no son pesas falsas, son de las que son digitales, no, la pila, no, la pila está loca, ¿no? Que pone los numeritos así, no, usted le compra pila nueva, pero usted me dice que el peso es el correcto, ¿verdad? Y hoy en día como nos engañan con eso, ¿no? Número 18, y la última porque hay muchas más, y es la angustia de un animal arando con otro de otra especie. En este caso pone el ejemplo de un burro y un buey, jamor, se dice burro, ¿verdad? Beshor, el buey, ¿no? Shor. Entonces, eso también, hermanos. Y aún así, eso también tiene un principio de nosotros, porque hoy en día, ¿quién trabaja la tierra aquí? ¿Quién tiene burro y buey aquí? Nadie tiene burro y buey. Entonces, ¿cómo yo puedo esta mitzvah hacerla? Bueno, ahí hay un principio también. Imagínense, hermanos, vean el buey y vean el burro. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más fuerte de los dos? El buey. El burro también es fuerte, pero no como el buey. El burro es más ágil. ¿Quién es más ágil? El burro, aunque es lento, pero es ágil porque puede caminar por montaña y no se va a caer. El buey sí es un poco más tosco, ¿verdad? Imagínense un arado, ¿verdad? La parte del arado, cuando se pone el yunque que se pone y se pone la cabeza el buey aquí y el burro. Primero va a quedar así, ¿verdad? Y segundo, el buey va a decir, este está, sí, no ara, y el otro se va, ¿quién se angustia de los dos? Los dos, porque el buey va a estar así y el burro no va a arar como el buey. Si el burro va a decir, wow, esto no era lo mío es escalar montaña, llevar los potes de leche, ¿verdad? Por ahí cuando vemos los burritos cargando la leche, pero no, entonces, ¿a quién lo angustia? A los dos. Y es un principio también moral en nuestra vida cotidiana. A veces, queridos hermanos, queremos forzar las cosas. Queremos forzar las cosas y las cosas no se pueden forzar. Todo tiene su tiempo. Todo proceso tiene que ser en su tiempo, ¿verdad? Es decir, el buey, si no hay otro buey, o ara solo o espera que haya otro buey. Pero no podemos forzar a que el buey ara con otra especie distinta. Y eso quiere decir que hay veces que nosotros, ¿qué hacemos? Ligamos cosas. En nuestra vida hay mezclas prohibidas. Mezcla incluso en el matrimonio prohibida. Mezcla, y Dios nos quiere enseñar con este tipo de cosas, por muy sencilla que usted la vea, que hay cosas que en la vida no se pueden mezclar, porque eso afecta a nuestra relación espiritual con Hashem. Si yo me caso con mi mamá, eso es prohibido, es una mezcla prohibida y eso va a hacer que mengue mi vida espiritual, ¿verdad? Si yo guardo Shabbat, pero ando hablando de negocio, es una mezcla prohibida. Eso es como ligar lana y lino. Algo vegetal con algo animal. Lino, ¿de dónde viene? De la vegetal. Lana, ¿de dónde viene? De la cabra. No es del mismo reino. Entonces Dios siempre con estas misbot nos está diciendo que cuidado, observen bien lo que tú estás mezclando, sea incluso en lo que comes,
En lo que haces, cómo te manejas en tu vida, las mezclas, hay que tener cuidado. ¿Recuerdan el ketore? El ketore es el incienso que se ofrecía antes de ir al lugar santísimo. De hecho, el ketore en el primer siglo se había renovado con el concilio del Sanedrín de Esdras, se había renovado. Y había un ingrediente interesante que el que le gusta leer el Sidur, el que le gusta rezar con Sidur, en la parte de la quedad de los korbanot, hay una parte donde explica el ketor y dice que había un ingrediente que se llamaba el agua de reglaim, mai reglaim. Y este mai reglaim es un agua que dice que era la perfecta para darle el olor adecuado del incienso en aquel entonces, que no se sabía qué era, pero esta agua no podía entrar al templo porque era abominación. La palabra reglaim es orina, pero realmente no se sabe, claro, en el tiempo, si es una orina de un animal, algo así, que era el ingrediente principal, pero era prohibido. Había que realmente ver otra semejanza. Quiere decir que, aunque huela bien y aunque diga, ese es el ingrediente, cuidado, esas mezclas pueden ser prohibidas. Dicen los sabios, el agua de reglaim, nada como ella, pero es abominación entrarla al Bet HaMikdash. ¿Y cuántas veces nosotros nos parece que hacemos mitzvot bien, pero lo hacemos mezclando cosas? Vamos a hacer un Shabbat y no sé, compramos una vela de no sé qué, digo yo, ¿no? Y no sabemos hacer el Shabbat. Cuidado, mezclar cosas dentro de las festividades del Eterno. Tiene que hacerse tal cual como nos mandó, porque eso son mezclas prohibidas. De hecho, termina esta parashá diciendo lo tishkach, lo tishkach. No has de olvidar, no te olvides de todas estas cosas. No te puedo olvidar de nada de esto. Rashi, un gran exégeta de la Torá, muchos de ustedes yo sé que estudian a Rashi. Rashi enumera de todas estas mitzvot que le he dicho hoy y muchas más que pudieran estar, que no mencioné, enumera 6 mitzvot que están de la mano. De todas, estas 6 es como una carretilla, viene una detrás de la otra, ¿no? Y Rashi explica que el cumplimiento de la primera de esas 6 da lugar a la segunda. Y del cumplimiento de la segunda da lugar a la tercera. Yo lo voy a poner en práctica a ver si es verdad, porque, por ejemplo, las 6 mitzvot, una tiene que ver con Ken Sipor. Ken Sipor significa el nido de aves, ¿recuerdan? La madre ave. La segunda, Makea la Bait, que significa la baranda de la casa. Es decir, que si yo pongo en práctica el ave, entonces la segunda voy a tener una casa propia, ¿no? Ahí dice Rashi, ¿no? Ahorita voy a explicar esto, ¿no? Porque es interesante cómo hay discusión sobre, los sabios discuten esto. ¿Cómo Rashi va a decir que una viene tras la otra? Si esto uno cumple mitzvot porque tiene que cumplirla, no para recibir un premio, eso vamos a ver, ¿no? Pero ¿cuáles son las 6 que dice Rashi que si tú cumples la primera, la segunda se va a dar, ¿no? Bueno, Ken Sipor, Makea la Bai, la baranda, Kilaim, habla del viñedo, cuando tú siembras un viñedo que no haya mezcla, cuidado que haya una mezcla rara, después el vino que sepa raro también. Número 4, la mitzvah del toro, del buey y el asno, lo tajarosh beshor ubajamor, yagda, cuando dice que no harás con buey y asno. Y las 5 shachnets, que son los hilos combinados de lana y lino. Y la número 6, que ya se ha dado acá, el rabino lo ha explicado, es los tzitziot. Termina con los tzitziot, esta mitzvah. Es decir, que de todas termina con los tzitzit, el precepto del hilo, ¿verdad? Del hilo en las 4 puntas, para cuando lo veamos, no olvidemos. Fíjense cómo termina esta para allá. No olvides, lo tishkach, no olvides. Entonces, quiero explicar un poquito de esto. Cuando Rashi decía esto, hubo otro rabino que se opuso a esa explicación. ¿Pero por qué? Si realmente no hay premios. Tienes que entender algo. Hay gente que dice, yo voy a hacer la mitzvot para ser rico. Eso no entra en la cabeza de un judío. Dice, no, pero ¿cómo el judío es rico? ¿Es porque hace la mitzvot? Tampoco es así. La mitzvot no tiene premio en este mundo. Un sabio de la Torá, el Rab Shem Shmuel, que fue uno de los que puso objeción en lo que dijo el exégeta Rashi, dijo que el pago de la mitzvot es el Olam Haba. Es decir, todo lo que tú hagas aquí se va depositando en el banco allá, no aquí. No es que si tú haces lo del ave, no es que si tú pones pretil a tu terrado, no, si yo hago eso me va a ir bien. No, señor. El Brija de allá mismo
¿qué decía Yeshua? En el mundo vamos a tener aflicción. Es decir, en el mundo vamos a tener aflicción. Es decir, la aflicción y la angustia sí van a venir. Y está hablando al justo, por supuesto. Dice el justo puede caer. Es decir, y el justo no es aquel que trata de cumplir la Torah 100%. ¿Y cómo cae? Si está cumpliendo Torah, tiene que irle de bien en bien. No es así. No funciona así. La Torah se cumple para que vaya depositándose. Todo lo que tú hagas aquí se va depositando en el cielo. ¿Para qué? Para el Olam Haba. El Olam Haba, todos estos méritos que aquí, allá es que te coronarán, te darán el premio. Te darán el premio por aquí. Ahora, pero hermano, entonces ya aquí, porque aquí yo necesito también premio, ¿verdad? No, también el esfuerzo. A veces todo lo que hacemos que está allá, ¿verdad? Y esa fue la lectura del día de allá. ¿Qué decía Yeshua? No hagáis tesoros en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra. Porque los tesoros en la tierra se corrompen, ¿verdad? Ahí vemos la termita, ¿verdad? El orim. ¿Cómo puede, no sé si tú has visto un mueble tan duro? La caoba, ¿verdad? Y esa caoba solamente un bichito, por muy dura que sea la caoba, que tú digas, esa inversión nunca, eso es eterno, esa caoba. Cuando ese bichito comienza a comer eso, dice, esa caoba la va a vender. Y, ¡ay, no pesa! Dice, no, este mueble pesaba mucho, ¿y por qué no pesa? No, ya por dentro que es un anime. ¿Entiendes? Sí, los tesoros aquí en la tierra, hermano, cuando tú acumulas tesoros, y no estoy hablando de dinero, hay muchas cosas que acumulamos que no necesariamente es dinero. Hay afanes en la vida que no es dinero solamente, que son cosas corruptibles, cosas perecederas. Pero sin embargo, ¿qué dijo Mashiach? ¿Qué dijo? Hacer tesoros en los cielos, en los Shamay, porque ahí sí no está el orín, ¿verdad? Ni la polilla está allí que corrompe. Eso va a perseverar. Y es lo que Dios quiere en esta parashá y tercera. Que la mitzvot que tú hagas, no la hagas por recibir nada a cambio en esta tierra. En esta tierra tenemos que esforzarnos para, mira, así usted se levante todos los días y haga todos los rezos, así te haga todas las cosas, y usted no salga a trabajar, no va a haber bendición. Eso sí es un fanático. Es una persona religiosa altamente que dice, todo el tiempo ahí, no, tiene que salir a trabajar. No estamos en Israel, que muchas de las personas en Israel se dedican 100%, y Baruch Hashem por ese tipo de personas que se dedican a estudiar la Torah, pero ellos saben que se están dedicando a eso porque la comunidad lo sustenta, porque él sabe, si no supiera eso, tiene que dejar de estudiar la Torah. Pero en Israel hay una cultura, es decir, la idiosincrasia, el pensamiento de un judío es, no, nosotros invertimos para que haya un sadí entre nosotros, y le vamos a pagar para que él estudie la Torah, venga y nos enseñe con cabot. Pero en Latinoamérica, no, yo sustentar al rabino, nosotros sustentar al moré, no, eso no, que ellos trabajen y estudien. ¿Sabes la angustia que causa trabajar, dar clase y también preparar un mensaje? Con esto no me estoy tirando una punta, ¿verdad? Que no, pero le digo, claro, tú dices, en Israel le pagan a la gente por estudiar Torah, no es así tampoco. Sí, ya es un pensamiento y viene desde atrás. ¿Me entiendes? Nosotros aquí tenemos que hacer esto, estamos en 4 trabajos, porque uno quizás no nos alcance, y también tenemos que enseñar, también tenemos que... muchas cosas. El Señor nos siga dando salud, ¿verdad? Amén. Para seguir adelante. Pero es así, queridos hermanos, porque entonces nos convertimos en esto religioso, pero nada, no hay premio. Pero ¿cómo va a haber premio? Si la mitzvot no es para que te premien aquí en el Olam Haba. El premio de aquí es con tu sudor. ¿Qué le dijo Hashem a Adam Arishon? Que con la mitzvot iba a ver el sustento, dijo así. Le dijo, con el sudor de tu frente labrarás la tierra y comerás de ella. No le dijo, con la mitzvot trabajarás la tierra y comerás de ella. No dijo así. Entonces ahí entendemos que la mitzvot no es para recibir premio aquí en la tierra, es para recibir premio en los Shamay. Busca primeramente el reino de Dios, sí. Búscale y lo demás será añadido. Amén. Añadido con tus fuerzas, con tu dominio propio. Porque hay personas que son también, no, yo estoy con la Torah y allá, y se oye muy bonito. Y yo le digo, ay, ¿por qué vives en miseria? Ah, bueno, moré porque tal cosa. Ah, hijo, pero claro, aquí el premio es en el Olam Haba. El premio de lo que tú estás haciendo, de que tú te levantes tempranito, que toque el shofar, de que guardes Shabbat, es en el Olam Haba.
Pero aquí tienes que hacer lo que comúnmente todos hacen en el mundo, sean judíos o no judíos. ¿Qué dice Salomón? ¿Hay un sol para quién? ¿Para los judíos nomás? ¿Para los israelíes? Para los buenos y para los malos. Una cosa acontece al bueno y otra al malo. Es decir, todos estamos bajo el mismo techo. Todos trabajan. Usted no trabaja como el gentil, también lo hace. Tiene un trabajo secular o tiene un trabajo religioso, tiene un trabajo secular. Entonces, estamos en el mismo nivel de nuestra vida como seres humanos. Eso no. Ahora, la mitzvot es algo separado de estas cosas. Es algo que nos eleve espiritualmente para conectarnos con el Creador y para que eso se vaya depositando allá, queridos hermanos. Entonces, cuando Rashi decía que una mitzvah llevaba a otra mitzvah, no hablaba de premio. Hablaba y decía, el Rav Shemesh Shmuel dijo, empezó a estudiar con los sabios y él dijo, bueno, ¿por qué había dicho esto Rashi? Si el pago de la mitzvot es el Olam Haba, no es que si tú cumples este primero, viene el segundo como premio, no. ¿Y qué descubrió? Algo interesante. Dice, pero si el premio que recibiste, sí, vamos a ver que si tú cumpliste la primera opción de la sensibilidad, de espantar a la mamá para agarrar los polluelos, y ahora Dios te puso una casa para que tú... Ahora, si Dios te puso una casa, ¿cuál es el deber? Si Dios, después que tú cumpliste la mitzvah de los pollos, de Kem Tzipor, ahora viene la mitzvah, ahora viene esta mitzvah de Makea Labai. Ahora Dios te da la casa porque ya tú cumpliste la primera. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Exacto, pero hay gente que Dios le da el segundo premio, sabroso, una casa, ¿verdad? Pero así decir, y no hace nada en pro de la otra mitzvah que viene. Entonces, Shamuel, el rabino Shmuel, dijo, ya sé por qué lo dijo Rashi. ¿Por qué lo dijo Rashi? Le preguntaron los sabios. Bueno, porque si el premio que recibiste, tú lo ves como otra opción de seguir haciendo mitzvot, entonces vendrá el siguiente premio para cumplir el propósito de la siguiente mitzvah. Cuando Dios te premia con algo, porque sí, hay recompensa también, hay cosas que Dios nos da aquí en esta tierra. Usted tiene que trabajar en pro de que ese premio sea también para cumplir la siguiente mitzvah. Si Dios te regaló en abundancia, ¿por qué tú no regalas también? ¿Por qué no cumple la mitzvah de dar, de sedaká? ¿Verdad? Si Dios te dio salud, usted estaba en un hospital y te fueron a visitar y esa persona oró por ti, tú te sanaste, ¿por qué entonces, ya estando sano, tú no vas y haces lo mismo con otra persona enferma? Haces Olim Bikur, visita al enfermo, ¿me entiendes? Olim Bikur. ¿Por qué no hace lo mismo? Es decir, estamos haciendo todo en función de una mitzvah para que se vaya depositando en los cielos. Eso es lo que quería decir Rashi. Una cosa va con la otra cuando tu propósito es cumplir la mitzvah que sigue en el siguiente premio. Entonces nos da una casa ayer, le ponemos pretil al tejado. ¿Qué nos va a dar Dios? Un campo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora el campo vamos a decir, hasta aquí. No. ¿Qué tenemos que hacer ahora en el campo? Poner los dos bueyes. Y si tenemos burro buey, saber que no se puede hacerlo en pro de los dos bueyes. Y si tenemos un viñedo, y después Dios que nos da el campo y nos da el ganado y hacemos lo correcto que nos da, un viñedo. Y sabemos que en el viñedo también tenemos que cumplir la mitzvah del viñedo para que sigamos. Y después del campo, ¿qué nos va a dar? ¿Qué dice después la siguiente? Ropa, shachnetz, ropa. Sí, y la ropa que tengamos, ¿qué tenemos que tener presente? No mezclar lana y lino. Esto, por supuesto, tiene que ver con un propósito en la vida de la persona. No es que usted se ponga a ver la etiqueta de lana y lino. Hay gente que me dice así, no tiene nada que ver con eso. Sí y no. ¿Ok? Para un ortodoxo, bueno, si ve la etiqueta 100% lana y están juntos, no lo mezclan. No se lo colocaría, ¿no? Pero realmente va más allá de algo literal también. Habla de mezclas prohibidas. Sí, cuando Dios te da ropa, tú tienes que trabajar en pro de la mitzvah de cuidado con la ropa, cuidado con las mezclas. Y ropa, hermano, es un sinónimo de sustento. Ropa es un sinónimo de una vida plena. Es decir, cuando Dios nos cubre, nos pone ropa, nos sentimos, ¿verdad? Nos sentimos bien. Quiere decir que cuando Dios te premia con ropas, es decir, hablando de sustento, usted tiene que trabajar en pro de otra mitzvah, de que se cumpla esa mitzvah con lo que Él te premió. Pero si tú te quedas así, y ya, entonces no hay la siguiente mitzvah. ¿Y cuál es la última? Después del shachnetz, nada más y nada menos, tzitzit. ¿Para qué? Para que tú recuerdes todos los demás.
Por eso culmina con los tzitzit de estas 6 que el Rashi dijo culmina así. Miren cómo la Torá es perfecta, cómo todo nos lleva a la conclusión que la parashá. ¿Cómo termina la parashá? Lo tishcha, no olvides, no olvides. Y hermanos, Mateo 6, Matillahu 6, 19, 21, ese texto, téngalo muy presente. En este texto hay un juego de palabras que se puede traducir de este modo: deja de atesorar tus tesoros. Aquí. Empieza a acumular, pero allá. Empieza allá. Allá está el banquero, ¿verdad? Esperando. Oye, el cheque de este está vacío, está en un bolívar nada más. ¿Cuántos bolívares, verdad, tenemos allá? De cada mitzvot que hacemos. Ay, pero yo la hago, pero la hace a media tinta, la hace shaknet, la hace con lana y lino, mezcla prohibida. Cuando una mitzvot la hace con mezcla prohibida, no, allá arriba no entra el cheque. Entonces hay que hacerla kasher, hay que hacerla 100% como Dios manda. Así tú dirás, no, pero es que yo le puse este sazón para embellecer la mitzvah. Pero si ese sazón para embellecer la mitzvah es una mezcla rara, no se pone. ¿Recuerdan lo del ketore? El agua de reglaín era el propio ingrediente, pero era algo abominable. Entonces, querido hermano, ante todo, que los tesoros terrenales tenemos que saber que son corruptibles y perecederos. Número 2, los tesoros terrenales corrompen. Número 3, las cosas materiales tienen que ver, se pueden volver idolatría. Las cosas materiales compiten siempre con la completa lealtad a Dios. Para si usted coloca su mira en cosas materiales, eso compite con la lealtad a tu Dios. Y cuando aunque usted haga Shabbat, haga Pesa, haga Yom Kippur, pero todavía tiene sus ojos en las cosas materiales, eso es una mezcla de shaknes rara. Están mezclando lana y lino. Están mezclando dos reinos, el reino malo, el reino de sí. Están mezclando la inclinación, tu concupiscencia con las cosas santas. Y cuando algo es kadosh, no hay nada raro. Kadosh es kadosh, es santo. Si no, dejaría de ser santo, ¿verdad? Si al agua tú le echas un poquito de tierra, ya no es kadosh, ya no es algo santo, ¿sí? Ya no está limpia del todo. Ya se convierte en tajará, está impuro. Entonces, Dios dice o blanco o negro. O blanco o negro, como decía, de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga, ¿verdad? O blanco o negro. Ni tibios tampoco, ¿verdad? Lo dice también la Escritura. Los tibios causan náusea a Hashem. Él quiere o caliente o bueno, frío. Pero tienes que decidirte. Pero para eso, querido hermano, tienes que empezar hoy día a rezar a Dios y decirle a Hashem, me comprometo a ir sacando esas mezclas raras que colocaba en mi vida para poder cumplir tu mitzvot con kabod. Porque no podemos cumplir mitzvah a media tinta ni con ese tipo de mezcla. Esa es la para ayer día de hoy. Cuando salga a la guerra, cuando salgamos a batallar, a nuestra batalla diaria, usted conoce sus batallas, yo conozco las mías. Si las batallas, nuestras espadas, nuestra armadura está con mezcla, ¿ganamos o no ganamos? No ganamos. Pero si esas mezclas las comenzamos a quitar para que quede lo puro, ¿ganamos o no ganamos? Sí ganamos, porque Dios quiere que se haga justicia y la justicia no lleva nada falso, la justicia no es corrupta, la justicia dice que contra tales cosas no hay ley, queridos. Entonces, hermanos, meditemos en esto. Meditemos en estas palabras, una reflexión acerca de no cumplir mitzvot. Primero, para obtener premios aquí en la tierra. Número 2, con mezclas prohibidas. Siempre preguntémonos, informémonos de las cosas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué le gusta a Hashem? ¿Qué veo en la Torah? Para que después no nos quedemos allá arriba cuando estemos en el Olam Abba y diga, fulano de tal. Mira, pero tú hiciste estas cosas así. Ay, pero yo pensé que era bonito, ¿no? Te pareció bonito, pero no era bonito. No te documentaste, en mi ley no estaba. Ay, pero yo pensé, no pensaba. Es cuando usted va manejando y viene el policía de tránsito y te para y te dice, violaste tal ley. Ay, pero yo no sabía. Que tú no sabías no es problema. Es decir, quebrantaste la ley del tránsito, ya estaba la ley escrita. Entonces, la ignorancia no es excusa para liberarte del juicio que viene. ¿Ok? Entonces, hermano, que este mes de Lul sea un mes
de santidad, de Kadosh, ¿verdad? De Kedoshim, de santidad, de mucha Kedushá, ¿verdad? De mucha concentración, que usted pueda examinarse, ver las cosas malas de este año, todo lo que hizo quizás, y decir, Señor, no quiero volver a repetir este problema, sácame de esto, ayúdame, y que venga el día de Kippur preparado para hacer ese ayuno de 24 horas, afligir nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra carne, que es la que se opone al espíritu, es la que se opone a ganar la guerra cuando salimos, la milhamá. Entonces ese día prepare su corazón. Cuando escuche shofar con cabana, escuche el shofar con cabana, no como un sonido, no, escúchelo. Y ese día, Bezrat Hashem, cuando vengamos a Yom Kippur vamos a tocar, creo que hay como 3 shofar, vamos a tocar todos esos shofar para que nuestra alma se eleve. Bezrat Hashem, gracias por todo y bueno, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Amén. Y bueno, aquí también en las redes sociales, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros y espero que haya sido de bendición. Shabbat Shalom.